la que sea tuya, Señor. Háblanos esa palabra que proviene de ti solamente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar sus lugares, hermanos. Quiero entrar rápidamente a la palabra. Estamos viendo el tema, la serie mensual Cambios. No sé si está ahí. Cambios, donde Dios nos ha estado hablando de que si no cambiamos, vamos a estar siempre en el mismo nivel, vamos a estar siempre con las mismas situaciones que hemos batallado, y que nosotros como hijos de Dios necesitamos cambiar. ¿Cambiar para qué, hermano? Cambiar para ser bendecidos, para madurar, para alcanzar lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos recibido la palabra y entendemos que es necesario los cambios. No nos podemos quedar en el mismo lugar ni en el mismo estado en el que nos encontrábamos, porque yo creo que ese es un tiempo donde aún la humanidad ha hecho cambios. ¿Por qué los hijos de Dios no vamos a hacer cambios? A veces nos acostumbramos tanto a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de expresarnos, que con eso nos conformamos y pensamos que estamos bien. Pero cuando nos exponemos a la luz de la palabra, entonces podemos ver todos nuestros errores, porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es como un espejo. Y cuando yo me voy al espejo y me voy a la luz, y la palabra de Dios también se asemeja o es comparada con una lámpara, ¿verdad? Cuando la lámpara y el espejo están sobre nosotros, podemos ver nuestros errores. ¿Y quién de los que estamos aquí no tenemos errores? Todos tenemos errores, algunos más grandes, algunos más pequeños, pero el error es error a la luz de la palabra. Y hoy quiero hablar un tema de cambios, hablando sobre el cambio. No sé si ya está lista la diapositiva, pero si no, vamos rápidamente a Mateo, al Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 35 al 37. Cambio en nuestro lenguaje, porque nos hablaron del cambio en nuestra mente, ¿se acuerdan? Cambios en las actitudes, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, nos hablaban, ¿verdad? Mi esposo nos hablaba también de muchas cosas, de cambios. Los hermanos que nos estuvieron hablando la palabra, cambiar las situaciones que hay en nuestras vidas. Pero algo que también creo que Dios está queriendo hacer en este tiempo es cambiar nuestro lenguaje. Gracias a Dios, porque nosotros ya no nos expresamos como la gente de afuera. Si usted pensaba que yo le iba a hablar de eso, no, porque ya al menos aquí no debe de haber ese tipo de lenguaje en nuestra boca. Dice la Biblia que de nuestra boca, de una fuente no pueden brotar dos tipos de agua. En un hijo de Dios no pueden, en un corazón que ha sido transformado, en un lenguaje que ha sido cambiado, no pueden brotar dos lenguajes diferentes. No podemos venir y glorificar a Dios con un lenguaje y allá afuera tener otro tipo de lenguaje. Expresarnos como toda la gente acostumbra a expresarse. Nuestro lenguaje tiene que ser cambiando nuestro lenguaje. Y ahí vemos Mateo capítulo 12, versículo 35 al 37. Dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El hombre bueno saca buenas cosas de su corazón, y el hombre malo también saca malas cosas del corazón. ¿Y qué podemos decir del hombre que está estresado, que está afligido, que está en una situación apretada? A veces nosotros nos justificamos y decimos: es que hablé de esta manera porque tenía mucha presión sobre mí. Pero creo que esto, como hijos de Dios, ya no nos queda a nosotros, porque si tu corazón es bueno, vas a sacar buenas cosas de tu corazón. Aún así estés en la presión más fuerte o en la lucha más dura,
tu corazón que ha sido transformado va a sacar buenas cosas y va a hablar buenas cosas, porque dice la palabra de Dios que va a haber el día en que nos tengamos que presentar delante de Dios, y por las palabras vamos a ser o condenados o justificados. Y vamos, le decía, vamos a seguir con este tema. Creo que estamos ya casi a punto de terminar el tema de cambios en nuestras vidas, y que la iglesia en este tiempo, hermano, tenemos que tener cambio en nuestro lenguaje. Tenemos que hablar un lenguaje diferente a lo que la sociedad está hablando en este tiempo. Quiero llevarle a Proverbios capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra del Señor: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. La versión 60 dice: el poder de la vida y la muerte, en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Dice, y de ella tú vas a gozar. O sea, lo que tú hables, tú puedes hablar vida o puedes hablar muerte. Y es lo que nosotros estamos viendo en esta sociedad. La sociedad está hablando muchas cosas negativas, está hablando muchas cosas malas. Usted sale y se encuentra con noticias cada vez peores, y gente hablando de sus problemas, hablando de las crisis, hablando de la pandemia, hablando de los secuestros, hablando de tanta sangre derramada en nuestro país, y hablan por todas partes. Estamos hablando un lenguaje de muerte. Pero la iglesia tiene que ser un cambio en esta sociedad. La iglesia tiene que vivir un lenguaje diferente. Pero a veces, hermano, no tenemos un lenguaje diferente porque a veces no lo aplicamos a nuestra propia vida. Cada uno de nosotros debemos de saber qué lenguaje estamos hablando. ¿Qué lenguaje estoy usando yo aquí dentro de la iglesia? Pero ¿qué lenguaje también estoy usando en mi casa? ¿Qué lenguaje estoy usando con mi familia? ¿Qué lenguaje estoy usando con mis vecinos, con la gente que me rodea? ¿Qué tipo de lenguaje ellos están escuchando de mí? ¿Están escuchando el lenguaje de la vida o están escuchando el lenguaje de la muerte? Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, 10, perdón, del versículo 8 al 10, declarando con fe, dice la palabra, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, no basta solamente creer en el corazón, tenemos que confesar, tenemos que declarar. Yo creo muchas cosas de Dios, yo creo mucho de lo que Dios ha estado hablando en este tiempo, pero es necesario que yo tengo que declarar lo que Dios está diciendo y lo que Dios me dice a través de su palabra. Esa palabra es la palabra rema, y es una declaración individual. Dice ahí, por implicación, asunto o tema. Es con una negativa, nada en absoluto, asunto, mal o palabra. Y sabe, hermano, que el rema viene por el logos. Nosotros conocemos el logos es la palabra escrita. Y cuando nosotros escuchamos el logos o leemos la palabra escrita, a veces no le ha pasado, hermano, que usted está escuchando la palabra de Dios o está leyendo la palabra de Dios y ya hay algo que le queda muy grabado y que le viene una revelación de esa palabra para su vida. A veces no es en el momento, a veces la usamos en los momentos de crisis, en los momentos de la necesidad. Pero sabe, hermano, cuando nosotros escuchamos y entendemos el rema tiene que ser una declaración en nuestra boca. La tenemos que declarar porque la aceptamos, se incorpora a nuestra vida, pero la tenemos que hablar. Tengo algo que yo entendía y le quiero leer. El significado de rema en su distinción, ahí usted lo va a ver en la pantalla, de logos, queda ejemplificado en la instrucción a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso nos lo habla Efesios 6:17.
Aquí la referencia no es a la Biblia entera como tal, sino al pasaje individual de las Escrituras que el Espíritu trae a nuestra memoria para su utilización en tiempo de necesidad. Por eso es tan importante que usted y yo escuchemos la palabra, leamos la palabra, tengamos nuestros tiempos de estudios de la palabra de Dios, porque Dios no solamente nos va a dar el logo, nos va a dar sus remas. Y el rema nosotros lo vamos a poder declarar en tiempos de necesidad. Ahora que estamos en un tiempo donde hay mucha enfermedad y un tiempo donde se habla de muchos contagios, ¿se acuerda que el año pasado se nos dio una palabra revelada? Y nos dijeron, así como el pueblo de Israel ató en sus puertas cordones de granada, listones de granada, para que la destrucción no viniera al hogar. ¿Se acuerda que nos dijeron? Háganlo en su casa. Fue un rema. Y los que nosotros lo escuchamos y lo creímos y lo declaramos a tal grado de que pusimos esos listones rojos en nuestra casa. Pregunte y pregunto, ¿se ha contagiado a alguien de su familia? No, ¿por qué? Porque estamos haciendo la declaración de la palabra de que nosotros recibimos. Porque estamos tomando la palabra. Y hoy que vuelven los brotes con más intensidad y que son tan agresivos, yo sigo diciendo, si el Señor nos prometió que no nos íbamos a enfermar, no nos vamos a enfermar, no nos vamos a contagiar. Así tengamos a un lado a alguien que tiene COVID, así tengamos a alguien que ya está en una situación muy difícil y tú no lo sabes porque te expones. No puedes ir preguntándole a la gente, oye, ¿tienes COVID? Para juntarme contigo, si no, no. No le puedes preguntar, ¿verdad, Lemmy? No puedes decirle, oye, está enfermo, si lo atiendo, si no, no, ¿verdad? Tú tienes que tener el trato con la persona. Pero como yo ya creí la palabra, como se me reveló la palabra, yo la creí y la estoy declarando, el Señor hace su parte en nuestras vidas y no vamos a sufrir contagios. Y no diga, hermano, yo creo que yo ya me contagié y ni me di cuenta. No, hermano, usted declárese sano en el nombre de Jesús. Somos sanos por la palabra. Tan importante es tener nuestros tiempos, hermano, de lectura de la palabra, porque cuando yo necesito que la palabra haga un cambio en mi vida, sabe, hermano, mis ambientes no se transforman por mis buenos deseos o por la economía que tengo o por la estabilidad emocional que yo tengo. Mis asuntos se mantienen de pie por la palabra del Señor, porque Dios me da su palabra en el momento en que yo la necesito. Yo he declarado tantas veces, ahora en estos tiempos, hermano, de verdad he aprendido a declarar la palabra. Y sabe, hermano, Dios cumple sus promesas. Es importante declarar la palabra con fe, creyendo. Cree lo que estás hablando, cree lo que estás declarando, porque no hablamos de nuestra boca, hablamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es poderosa, es capaz de romper nuestros ambientes. Así tu ambiente esté tan atado, esté tan ennegrecido, esté tan oscuro, tus ambientes son rotos cuando tú declaras la palabra con fe. Así que tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Declara la palabra, hermano, cree la palabra. Tienes que tener fe. ¿Fe de qué tamaño, hermano? Fe como de un grano de mostaza. Me acuerdo que hace un tiempo, en tiempo de vacaciones de escuelas de verano, les trajeron a los niños enseñarles las semillas de mostaza, ¿verdad, hermana Marisa? Y las semillas eran tan pequeñitas que hasta cantábamos la canción. Yo creo que Doris te hace acordar, ¿verdad? La canción de la semilla de mostaza como la punta del alfiler. ¿Qué es una punta de alfiler, hermano? Que es de ese tamaño es el grano de mostaza. Y es algo tan insignificante. Pero dice la Biblia que si tuviéramos ese tipo de fe, muchas cosas pueden suceder. No fe natural, sino esa fe en Dios, de que si Él dijo, Él lo hará. Fe en su palabra, fe en lo que Él nos está diciendo. Tal vez en algún momento se te dio una palabra por boca de un profeta, por boca de alguien que Dios usó en el momento para darte una palabra, y tú estás en una situación muy contraria a la que tú escuchaste. Pero como tú tienes fe a lo que se te dijo, porque no viene del hombre, viene de Dios, sabes, hermano, esa palabra se va a cumplir.
Así todo esté en tu contra, esa palabra se va a cumplir. Yo he dicho, yo estoy viviendo el tiempo. Y me acuerdo que hace un tiempo les decía, yo estoy esperando el kairos de Dios todavía. A mí me dijeron una palabra y me dieron una fecha. Pero yo doy gracias a Dios porque en Dios no hay fecha de vencimiento. Si no se cumplió en esa fecha, yo estoy esperando el tiempo kairos. Y yo sé que esa palabra se va a cumplir, pero yo lo estoy declarando. Y yo estoy diciendo, yo voy a ver a mis hijos sirviendo al Señor. Yo voy a ver a mis hijos sirviendo en lo que Dios les ha llamado. Yo voy a ver a mi familia consagrada al altar, pero yo lo estoy declarando. No lo veo todavía al 100, pero yo sé que lo voy a ver. Pero lo tengo que declarar y lo tengo que creer. Tengo que tener fe de que eso va a suceder. Conquista con tu boca, hermano. Hay muchas promesas sobre nosotros. Hay muchas palabras que se nos han dado. La Biblia nos enseña de hombres que conquistaron. Números capítulo 20 del 7 al 12. ¿Se acuerda que hubo un hombre llamado Moisés, el hombre libertador, el hombre que sacó al pueblo de Israel de la tierra de esclavitud y le dijo, tú vas a llevar a este pueblo a la tierra que yo les daré? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que Dios le dio esa promesa a Moisés? Se la dio. Pero la Biblia dice, ahí en Números capítulo 20 del 7 al 12 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Y ojo aquí dice, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué le había dicho Jehová a Moisés que hiciera? Que le hablara a la roca. Y él hizo todo lo contrario. Y usted puede decir, sí, hermana, lo hizo todo lo contrario porque Moisés ya estaba enojado, estaba, por decirlo así, estaba, ya se había cansado del pueblo que estaba con el que estaba lidiando, un pueblo que se quejaba, un pueblo que solamente le decía a Moisés que para qué los había sacado de la tierra de Egipto a morir al desierto. Llega un momento en que te cansas, ¿no? Que si contra ti es tanta queja, llega un momento en que te llegas a cansar. Y ojo, aquí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque si tú te cansas, entonces puedes ir en contra de la voz de Dios. A veces tomamos decisiones enojados, estresados, y que no es lo que Dios había planeado para nuestras vidas. ¿Y cómo nos va? Nos va mal, porque hacemos en parte lo que Dios nos dijo, pero no obedecimos totalmente. Y dice la Biblia que Moisés ya no pudo entrar a la tierra. Ya no, la vio de lejos. Imagínense, hermano, esto era más. Yo me hubiera sentido, me sentiría agobiada, afligida, y tal vez lloraría y pediría perdón para ver si Dios tuviese misericordia de mí y me diera otra oportunidad. Pero dice la Biblia que Dios llevó a Moisés a ver la tierra de lejos, pero no entró a ella. Y esto a mí me hace temblar, porque si yo no obedezco a Dios, hermano, Dios me puede decir, ¿te acuerdas de las promesas que te di? ¿Te acuerdas de lo que te dije que ibas a hacer? ¿Te acuerdas de lo que te dije que te iba a dar?
Pero como no obedeciste, como no hiciste al pie de la letra lo que yo te dije que hicieras, ahora lo vas a ver, pero no vas a disfrutar. ¿Qué sentiría usted, hermano? Se desgarraría tu alma y tu corazón, ¿no? Imaginémonos un momento la escena. Yo creo que Moisés se ha de haber arrepentido de haber golpeado la roca, pero ya no había vuelta atrás. Dios le quería enseñar a Moisés y él quería que entendiera el poder que le estaba dando y la autoridad que le estaba dando en su boca. Hermano, Dios nos está dando tanta autoridad. Nos ha dado la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras palabras. Pero a veces nosotros no la creemos. Y dice la Biblia que como él no creyó, Dios tuvo que levantar a alguien más. Dios levantó a un hombre llamado Josué. Josué que creyó a lo que Dios estaba hablando, que creyó y obedeció lo que Dios le estaba diciendo. Yo sé que después los finales de Josué también no fueron tan buenos, pero en su momento Josué obedeció. Él tenía fe, él estaba declarando la fe, la palabra, pero estaba obedeciendo a lo que Dios estaba diciendo. ¿Y sabe cómo lo vemos? Dice la Biblia en Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, del 2 al 20. Dice la Biblia que después de que pasó, de que Moisés ya no entró a la tierra prometida, Dios levanta a Josué. Y Josué juntamente con el pueblo creen en el poder de su boca para derribar muros, para derribar fortalezas, porque dice la Biblia que Dios le da instrucciones a Josué en Josué capítulo 6 y le dice: mira, vas a tomar al pueblo y vas a ir con los cantores, vas a ir con los levitas, vas a ir con ellos, y le empieza a decir cómo van a salir a rodear la ciudad de Jericó. Y le dice: vas a salir una vez, cada día, por 6 días vas a salir, una sola vez vas a rodear la ciudad. No vas a hablar nada, no vas a decir nada, solamente van a rodear la ciudad. Pero al séptimo día, y eso nos lo dice Josué, el versículo 20, dice: al séptimo día, dice la Biblia que Dios le dice: al séptimo día entonces sí vas a preparar a la gente con sonido de bocina, el pueblo va a gritar y los muros se van a derribar. Y dice la Biblia que en el versículo 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque ellos habían obedecido. Tú tienes una tierra que conquistar. Yo tengo una tierra que conquistar. Yo no me quiero quedar solamente con las promesas. Es bien padre estar recordando las promesas que Dios te dio, pero tú tienes que luchar para conquistar esa tierra prometida. ¿Cuál es tu tierra prometida, hermano? ¿Cuál es lo que Dios te dijo que tú ibas a conquistar en este tiempo? No es tiempo para que te quedes sentado. No es tiempo para que solamente vivas de la promesa. Es tiempo para que te levantes y empieces a accionar, empieces a escuchar la voz de Dios, empieces a obedecer, a seguir al pie de letra lo que Dios te está diciendo. Si Dios te dijo que vas a sanar, entonces escucha esa voz, conquista tu tierra prometida, hermano. Si Dios te dijo que te va a proveer, te va a dar una provisión económica, créele al Señor. No creas lo que está en tu cartera, no creas lo que está en tu bolsillo, cree lo que Dios dijo. Si Dios dijo que la iglesia va a crecer, yo me estoy preparando, hermano. Yo me estoy preparando y tengo que conquistar la tierra que Dios ya me ha dado. Yo creo, hermano, yo lo creo. Yo no sé usted, pero yo sí creo que hay una tierra que conquistar. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Aunque los gigantes se nos paren enfrente, aunque haya gente que nos quiera derribar, Dios ya nos dio la promesa de conquistar nuestra tierra. Es tiempo de que te levantes con fe y tomes posesión de la tierra que ya te ha sido prometida. Porque no te la dio el hombre, no te la dio el pastor, no te la dio el profeta, te la dio Dios mismo.
Dios mismo habló, Él no las dio. Segunda de Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Yo creo. Y si tú crees, tienes que hablarlo, tienes que declararlo cada día, tienes que confesarlo con tu boca. Tu boca tiene autoridad, hermano. Dios nos ha regalado la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y con Él nos dio todas las cosas que no nos más nos puede dar. Si nuestro Dios es un Padre amoroso que cada día está buscando la forma de bendecirnos, cada día tiene una bendición para nosotros. Tal vez tú puedes decir hoy: es que no tuve tanta economía, pero tienes bendición de salud, hermano. No tienes que pagar un médico, no tienes que pagar medicamentos, no tienes que pagar una prueba. Estás completo, estás entero, tienes fuerza. Eso dice mucho de la bendición de Dios. Las promesas nos siguen hasta ahora porque tenemos todavía que conquistarlas. No sé qué estamos haciendo con la tierra. A veces nuestra tierra prometida solamente la estamos viendo de lejos, pero es tiempo de que ya entres a disfrutar de ella. Yo no me quiero pasar toda la vida viendo de lejos la tierra prometida. Yo recuerdo que hace años, hermano, tiene años. Recuerdo que Abby todavía estaba bien pequeña y miren, ahora ya casi está de mi altura. Pero años que nos dijeron que la iglesia iba a crecer. Y hasta ahorita hemos hecho nuestro esfuerzo, hemos trabajado, pero yo no sé qué más Dios nos tiene que dar instrucciones. Recuerdo mucho esa palabra de los pastores Chío que nos dijeron: Dios les va a dar el diseño. Y yo estoy esperando esos diseños, porque a lo mejor hemos trabajado en nuestra fuerza, pero yo estoy esperando los diseños, porque yo sé que cuando vengan eso, entonces la iglesia va a crecer. Hemos visto la tierra de lejos, pero yo sé que ya estamos a punto de entrar. Estamos a punto de entrar y conquistar nuestra tierra prometida. Y quiero ir terminando con esto. Mueve la montaña. ¿Qué montaña tienes enfrente, hermano? ¿Qué montaña te está impidiendo avanzar? La Biblia dice en Mateo 11, 22 al 23: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Todo aquel que dijere. Y esa palabra, hermano, la subrayé ahí. Es esa palabrita en griego que quiere decir hablar o decir, referir, responder, añadir, contestar, decir, exclamar, hablar, llamar, mandar. ¿A cuántos de nosotros nos gusta mandar? ¿No le gusta mandar, hermano? A veces a mí sí me gusta mandar. Y se siente bien bonito cuando te obedecen, ¿no? Cuando le dices: ve y haz, ¿no? Y cuando tú eres una figura de autoridad, esa persona va y hace. ¿Sabes, hermano? Que Dios nos está dando una figura de autoridad. Tenemos la sangre de Cristo sobre nosotros, y eso nos da autoridad a nosotros. Es para que tú mandes en el buen sentido de la palabra, hermano. No para que ahora de ahora en adelante le digas: hermano, por favor, límpiame. Hermano, por favor, prepárame. No, no, no. Yo no estoy diciendo que vas a ir a mandar al hermano o a la hermana o a tu casa. Estoy diciendo que vas a ir a mandar en los ambientes espirituales en los que tú estás. ¿Sabes? A Jesús en una ocasión le dijeron los fariseos, hombres religiosos,
Y le dijeron, bueno, ¿y con qué autoridad tú haces estas cosas? Y Jesús les responde en Mateo 21:24. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Sabe por qué lo dijo Jesús, hermano? Jesús, a lo mejor alguno de nosotros si viene y nos dice, bueno, ¿y tú con qué autoridad me dices que yo haga esto? Y como a veces no creemos la autoridad que tenemos, decimos, ay, y empezamos a buscar la excusa o queremos buscar una justificación a lo que estamos dando, a lo que estamos diciendo. Y Jesús sabía la autoridad que él tenía, la autoridad que venía del Padre. Y dice, si tú me respondes lo que yo te voy a preguntar, entonces yo te digo con qué autoridad hago estas cosas. Yo por eso le decía hace un ratito, nosotros tenemos autoridad porque tenemos la imagen de Dios en nuestra vida y tenemos autoridad. El problema está cuando nosotros no la creemos. El problema está cuando nosotros creemos más lo que nos están diciendo. Yo le decía al principio, en ese tiempo se están levantando muchas voces que nos hablan cosas muy negativas. Yo sé que algunos de los que estamos aquí les han dicho, es que los tiempos son de crisis y puede tu esposo o tú puedes perder el trabajo. Te detectaron una enfermedad y tú empezaste a investigar, o porque tú tienes conocimiento, sabes que esa enfermedad a lo mejor ya no es, ya no se puede curar, ya no tiene una cura. Y empezamos a hablar palabras, hermano. A veces, mire, Dios nos mandó a hablarle a la montaña. No te mandó a hablar con tu montaña. Nos gusta hablar más de la montaña que está en nuestra vida. Es que estoy enferma, hermano, y me dicen que ya no tengo solución. Es que no tengo dinero, hermano, de verdad no tengo y no sé si vaya a tener. Es que, hermano, y mi montaña está bien bonita así. Y hablamos de nuestra montaña. Bueno, a nuestra montaña ya la hemos embellecido, la hemos adornado. Nuestra montaña está muy alta. Le hemos dado gloria y honor a nuestra montaña. Cuando Dios te dijo, no le hables, no hables con tu montaña. Cualquiera que le dijere a la montaña, quítate y échate al mar, eso va a ser. Cualquiera que tú le dijeras a tu problema, el médico me dijo que eso ya no tiene solución, que solamente con una dieta, que solamente con tales pastillas que están muy caras, pero Dios me dice a mí que yo me quite esa montaña, que a la montaña le diga que se quite y se eche a la mar, y que si yo creo en el corazón, eso va a ser. Mi montaña me está diciendo ahora que no, mi economía es escasa, pero yo tengo un Dios rico. Yo tengo el Dios que es el dueño del oro y de la plata, y que si Él dijo que Él me iba a dar en la economía necesaria, yo sé que mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Eso es declarar la palabra, hermano. Eso es hablarle a la montaña. No es que hables con tu montaña, es ordenarle a tu montaña. Si te gusta mandar, mándale a tu montaña que se quite con la autoridad que Dios te ha dado. Háblale con autoridad, hermano. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de que somos hijos de Dios, que tenemos la sangre de Cristo, que Él ha puesto su palabra en nuestras bocas. Ojo, hermano, yo no le voy a hablar una palabra mía, yo tengo que hablarle una palabra de Dios. Por eso vuelvo a recalcar, es importante que estudiemos la palabra, porque no le voy a hablar por mi cuenta. No le voy a hablar mis palabras que salen de mi corazón, porque a lo mejor mi corazón en el momento pueden ser palabras de confusión, de duda o de temor. Yo voy a declarar la palabra. Yo voy a hablarle la palabra. Cuando Jesús fue al desierto a ayunar, dice la Biblia que él, saliendo de ese ayuno, salió victorioso y nadie le hizo frente. Dice la Biblia que salió del ayuno y fue inmediatamente llevado al desierto para ser tentado. ¿Qué pasó ahí, hermano?
A lo mejor se encontraron con un Jesús débil físicamente, tal vez porque no había comido alimento y el cuerpo lo siente, ¿verdad? El cuerpo lo siente, hermano. O sea, no podemos decir, estoy ayunando, pero Dios me fortalece y no va a sentir mi cuerpo. Sí, tu cuerpo lo va a sentir, pero tu espíritu va a estar más que victorioso, más que vivificado. Y sobre todo vas a tener la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Jesús venció al tentador 3 veces, no con una palabra que salía de su boca, sino con la palabra de Dios mismo. Escrito está, escrito está, escrito está. Cada vez que te llegue, hermano, la montaña se te ponga enfrente, háblale la palabra. Si es enfermedad, has de conocer la palabra. Escrito está que por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas yo soy sano. Háblale la palabra y mándale con autoridad que se quite. Y si tú crees en tu corazón, eso se va a quitar. Cuando tengas escasez, cuando tengas problemas, cuando no sepas a dónde ir, y confiesa la palabra. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrán los justos y serán levantados. Empieza a declarar la palabra. Cambia tu lenguaje. Cambia tu lenguaje, hermano. Porque a veces tenemos un lenguaje de pobreza, un lenguaje de derrota, un lenguaje de atribulados, de derrotados. Y a veces hasta nuestro rostro lo manifiesta. Declárate en victoria porque Jesús ya la ganó por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, 8 y 9 dice que estamos atribulados en todo. ¿Quién no está atribulado, hermano? Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Puedes tener tribulación, pero no te angustias porque sabes que Dios te sostiene. Sabes que a lo mejor la prueba es fuerte, es dura y se hace dura cada vez más, pero Dios dice que Él nos llevará en sus manos para que no tropecemos en piedra. Él ha dicho que nos sostendrá con la diestra de su justicia. Entonces yo no estoy angustiado, en apuros, mas no desesperados. Esta sociedad ha tenido esa característica de que está desesperada porque ya no sabe qué hacer. Y cuando a ti te ven tranquilo, hermano, tú tienes que decirle: si yo tengo los mismos problemas, pero sabes, yo no me desespero porque yo tengo al Dios de mi salvación. Mi ayuda y mi salvación viene de los cielos. Yo solamente necesito levantar mis ojos a los montes porque ahí viene mi salvación. Perseguidos, mas no desamparados. En esto nosotros nos gozamos, porque tal vez podemos ser perseguidos por la enfermedad, por la tribulación o por la escasez, pero no estoy desamparado. El Padre está conmigo, ha mandado al Espíritu Santo que esté conmigo. Derribados pero no destruidos. Las pruebas a veces vienen a derribarnos por un momento, pero no estamos destruidos. No somos destruidos porque Dios nos levanta. Dice la palabra: 7 veces cae el justo, pero tras 7 Dios lo levanta. Así que no estamos derribados, hermano. Cambia tu lenguaje, cambia tu lenguaje en este tiempo. Tienes que empezar a usar tu palabra, tu boca a tu favor. Tienes que empezar a usar tus palabras correctamente. A lo mejor usted me puede decir: hermano, es que yo no estoy haciendo mal uso de mis palabras. Yo hablo bien. Pero muchas veces, hermano, cuando viene la angustia, cuando viene el problema fuerte, ahí se va a ver qué tipo de palabras estamos hablando. Y yo he tratado de ser más cuidadoso de decir algo. Porque a veces le he dicho a la gente que está a mi alrededor y que dice algo: cuidado con lo que estás hablando. Dices que estás pobre, pues allá tú. Así estás pobre. Dices que estás mal. Tú lo estás diciendo, con tu boca te estás condenando. Mejor di que no tienes ahorita, pero que al rato te viene la bendición. Di que ahorita no tienes, pero Dios va a abrir los cielos y no sé cómo, pero Dios nos va a proveer. A lo mejor ahorita estoy enfermo. Yo sé, pero yo sé que esta enfermedad Dios la va a sanar porque Él me ha prometido sanarme.
Entonces yo tengo que empezar a cambiar mi lenguaje. ¿Qué lenguaje tienes tú, hermano? ¿Estás hablando a la montaña o estás hablando con tu montaña? ¿Estás hablando con autoridad o estás dudando de la palabra que estás hablando? Porque sabe, hermano, y con esto quiero dejarle, a veces somos más expertos en hablarle a alguien y decirle: no te preocupes, ten fe en Dios, Dios tiene todas las cosas en sus manos. Pero cuando nosotros estamos en esa situación, nos derrumbamos. Cree la palabra, hermano. Cambia tu lenguaje en este tiempo. Sabes que tu lenguaje también lo usas en el momento en que tú alabas al Señor. Por eso cuando tú vienes te decimos: alaba a Dios, declara al Señor, declara la palabra, declara los cantos. Las canciones que cantamos están basadas en la palabra del Señor. Y cuando yo canto: eres Señor vencedor, el invencible, yo estoy declarando la palabra de Dios, que a Dios nadie lo va a vencer, ni aún los problemas más fuertes, aún se viniera el mismo infierno en contra nuestro Dios es el vencedor y estamos con Él. Así que levántate a declarar una palabra de fe. Yo te invito en esta hora que tú te pongas de pie y solamente tú sabes cómo está tu lenguaje, si tiene que ser transformado. Solamente tú sabes qué tipo de lenguaje estás usando en ese tiempo. ¿Estás listo para conquistar tu tierra prometida, hermano? ¿Estás listo para declarar la palabra? Pero Dios no nos va a recordar palabra que no hayamos leído, no, que no hayamos estudiado. Vas a tener tiempos de dificultad, tiempos de necesidad, sí. Pero tenemos la bendición de tener la palabra del Señor. La palabra es poder. La palabra es viva y eficaz. Lo que para otros es locura, la palabra de la cruz es poder. La muerte de Cristo es poder. La sangre de Cristo es poder. Mi esposo nos decía el domingo: confiesa, declara la sangre de Cristo. El jueves, ¿verdad?, nos predicaba: declara la sangre de Cristo. Esa sociedad en ese tiempo, una juventud que ya no declara el poder de la sangre de Cristo. Y es tiempo de que nosotros empecemos a declarar el poder de la sangre de Cristo, porque así está escrito en la palabra del Señor. Señor, te damos gracias esta noche, Padre. Gracias, Señor, por los cambios que tú haces en nuestra vida. Aquí está nuestra boca, Señor. Aquí está nuestra lengua, Padre. Tu palabra dice, Señor, que el poder de la vida y de la muerte están en el poder de la lengua, de la boca, de las palabras que nosotros soltamos, Señor. Tú sabes cómo ha sido nuestro lenguaje en estos tiempos. Tú sabes que de qué manera, Señor, nosotros hablamos en tiempos de necesidad, en tiempos de aflicción, en tiempos de opresión, Señor. Tú sabes qué tipo de lenguaje estoy soltando yo, Señor, ante las situaciones que estoy viviendo día a día. Pero en esta noche, Señor, yo te quiero pedir, Padre, que tú cambies nuestro lenguaje, así como cambias nuestra mente, así como cambias nuestras actitudes, así cambias, Señor, nuestro lenguaje, Padre. Queremos ser transformados por tu palabra, Señor, que nosotros cada día podamos tener, Señor, ese buen hábito de alimentarnos con tu palabra, para que de tu palabra, Señor, podamos confesarla, podamos declararla y podamos hablar palabra buena, Señor. Que nuestro corazón esté sano, para que nuestra boca pueda producir palabras sanas. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego para que cada uno de los que estamos aquí, Señor, usemos bien nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje sea transformado, Señor, sea cambiado. Porque queremos, Señor, gozar de esas bendiciones que tú nos estás dando. Y queremos declarar toda palabra buena, Señor. Tu palabra, Señor, no la palabra nuestra, sino tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Tu palabra que produce cambios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, nuestra vida es en tus manos. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos mirar esos cambios aún en nuestra manera de hablar, Señor, en nuestra manera de expresarnos con los demás, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.
que nuestro lenguaje sea transformado en la medida que somos transformados en todo tiempo, seamos transformados también en nuestro lenguaje. Dios les bendiga, hermanos. Bien, antes de que cerremos transmisión, para los hermanos que están conectados, les queremos recordar que el domingo solo tendremos una reunión porque estaremos celebrando los bautizos. Así que el cupo va a ser limitado por cuestiones de semáforo rojo. Así que le pedimos que si usted va a asistir a la reunión será a las 10 de la mañana. Estamos dándole preferencia a las personas que se van a bautizar, pero usted si ha asistido, tenemos un cupo de 70 personas. Así que necesitamos que usted ya comience a apartar sus lugares, porque el domingo tendremos una sola reunión por cuestión de los bautizos. Así que nos vemos a las 10 de la mañana. Hoy no será a las 9:30, será a las 10 de la mañana, para que usted tome nota de ello. Y bueno, el jueves nos vemos también aquí a las 7:30 para la intercesión. Y el domingo, reiteramos, será solamente una reunión a las 10 de la mañana. Le pedimos por favor que lo tome en cuenta. Y los que se van a bautizar, pues prepárense, estemos orando por ellos. Tenemos a 7 personas que se van a bautizar. ¿Cuántos se gozan por ello, hermanos? Es un número, pues a lo mejor no muy alto, pero sabemos que ellos van a caminar con Dios y es la primicia de muchas más personas que han de convertirse al Señor. Así que vamos a creer que la palabra de Dios se va a cumplir y declaramos por fe que muchos más vendrán para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dicen amén. Amén. Entonces despedimos transmisión y nos vemos el jueves a las 7:30. Dios les bendiga. Y nosotros que estamos aquí vamos a orar por nuestras ofrendas, vamos a orar para que Dios nos bendiga.